Contigo es que me siento bien, no importa que te va a enfrentar. Si tú quieres una estrella, la voy a buscar. Me preguntan cómo encontré a Dios antes de ser religiosa. Desde que me conozco, y yo tengo recuerdos de mi niñez desde los 3 años. Mi primer recuerdo es desde los 3 años. Yo nací en un ambiente y crecí en un ambiente donde Dios estaba en todas partes, donde yo lo encontraba en todas partes. Mi mamá, una mujer muy sencilla, yo creo que ella vivía y su existencia estaba siempre fundamentada en la presencia de Dios. De hecho, recuerdo muchas preguntas que yo le hice y siempre toda su referencia era a eso. La bondad de mi mamá, la dulzura de mi mamá, yo creo que me hizo ver que había alguien muy grande en quien ella estaba apoyada y que era el que le inspiraba pues la crianza de 13 hijos que tuvo. Soy la número 11 entre esos 13 hijos y yo creo que de ahí viví, ahí lo encontré. No podría decir fue un momento exacto, fue un momento específico, porque yo creo que lo respiré y lo bebí desde el seno materno. De hecho, yo creo que por eso me encanta el Salmo 138, porque para mí es una maravilla pensar, ver a Dios con 2 agujas entretejiéndome en el seno materno. Dios que se dedica pausada y amorosamente a hacerme dentro del seno materno. Entonces, ¿cómo lo encontré antes? No puedo decir que lo encontré, yo creo que Él nació conmigo, o yo nací con Él. Lo viví en mi hogar, con mis hermanos, con todo lo que viví allí. Después ahora me ha tocado en el barrio donde vivo, en el barrio donde trabajo hace 23 años, encontrarme con situaciones duras y difíciles donde cualquier despistado podría decir: Dios abandonó este barrio, Dios se fue de aquí, Dios no está acá, porque hay situaciones que no tienen explicaciones razonables. Pero yo creo que ahí ha estado Dios siempre presente y permanente. Las cosas son y existen porque Dios ha querido que existan. Entonces, ¿cómo no encontrarlo en cada cosa? A mí me maravilla abrir un tomate y mirar lo que hay dentro. Incluso lo he utilizado muchas veces cuando le doy catequesis a los niños para hablar de la creación. ¿Quién hizo eso tan maravilloso? ¿Quién hizo ese tejido que tiene un tomate dentro? Parece como una historia insignificante, pero a mí me encanta. Y recuerdo, viene a mi mente cuando leí las preguntas, una historia que leí ya hace mucho tiempo de alguno de estos pueblos de América Latina, puede ser un cuento, no sé real, que llegó un visitante, un extranjero, y cuando vio la fe de nuestros niños, cogió a un niño muy pobre, incluso un niño que mendigaba, y lo veía él siempre sonreír, y lo llamó y le dijo: te doy $50 si me dices dónde se encuentra Dios. Y el niño, en su ingenuidad, en su inocencia, y yo creo que en su revelación, le dijo al hombre: más bien, yo creo que me puedes dar esos $50 si yo te digo dónde no se encuentra Dios. Yo creo que esa es una respuesta sabia, porque para un creyente, para alguien que ama la vida, para alguien que tiene esperanza, para alguien que está viviendo, Dios tiene que, o sea, cada hálito de vida, cada respiración, cada cosa que se hace, es como si estuviéramos repitiendo eso: Dios, Dios, porque Él es el que está y es por Él que existen las cosas, es por Él que existimos. Yo lo encuentro en la maravilla de la naturaleza. Detrás de mí hay un paisaje hermosísimo que se ve desde esta ciudad, desde este barrio. Alrededor yo tengo unas casas que pueden ser para los demás no lujosas. Siempre se ve la sensación de un barrio donde hay necesidades, donde hay carencias, pero bajo esos techos, bajo esa apariencia de necesidad, incluso bajo, yo diría, esa resequedad que se ve en esa montaña, fluye una vida grande, una vida inmensa, que no ha sido posible existir y crecer sin la presencia amorosa, misericordiosa
y esperanzadora de Dios. Para mí, encontrarlo no es difícil. Lo encuentro en las lágrimas, lo encuentro en un niño, lo encuentro en un joven que está enamorado, que viene y me dice que está enamorado. Lo encuentro en una mamá que viene y me dice, voy a tener un bebé. Lo encuentro en un papá que también me busca para contarme que tiene un empleo, que es poco lo que gana, pero que él tiene la ilusión de mantener su hogar. Lo encuentro en la tristeza de un anciano cuando se siente solo y se puede hablarle a él de ese consuelo que el Señor le da y su presencia porque no lo ha abandonado. O sea, es para mí tan difícil decir dónde no encuentro a Dios. En los sueños de estos jóvenes, en los sueños de estos muchachos. Para mí Dios es la razón de ser y existir de todo lo que hay. Hola muchachos, muy buenos días, mucho gusto, yo soy el hermano Edson Martínez, soy el rector del Colegio Seminario Corazonista de Marinilla, Antioquia, pero pues yo soy de nacimiento de la ciudad de Bogotá. Para mí es un reto muy grande poderme dirigir a ustedes y compartir dos preguntas que son en este momento muy trascendentales para mi vida, pero espero que con todos los ejemplos que les voy a compartir, alguna reflexión que les voy a leer al final de este momento, pues ustedes puedan quedar como satisfechos con el mensaje que les quiero compartir. Inicialmente, la pregunta más trascendental que me han podido hacer en mi vida es ¿cómo encontré a Dios antes de ser hermano? Digamos que si yo me pongo a hacer una línea del tiempo, esas líneas del tiempo que estamos acostumbrados a hacer en el colegio, sobre todo en el área de sociales, más o menos cuando tú estás como en sexto y séptimo que te pueden hacer esa línea, haz una línea cronológica y que uno se empelicula y la hace. Entonces ahorita yo me empeliculé, hice una línea del tiempo y me dice mi mamá que yo nací de 6 meses y medio, lo cual digamos que biológicamente hablando es prácticamente un milagro porque a los 6 meses y medio tú no tienes como todas las defensas para afrontarte al mundo cuando sales del vientre. Entonces fue una situación de enfermedad que tuvo mi mamá, por lo cual se dio este parto de manera apresurada. Y yo pienso que desde ahí Dios tocó mi vida porque yo estuve un mes en incubadora, luego fue un hijo canguro otro mes, etcétera. Las dificultades fueron pasando, yo era muy bajito de peso. Muchas vicisitudes que la misma naturaleza por haber nacido tan prematuro se me fue presentando en el camino, pero de alguna manera yo lo iba superando poco a poco. Empecé mi vida de colegio, todo muy normal, siempre he sido, digamos que de una familia bastante católica, practicante por las misas de los fines de semana, etc. Pero yo pienso que el momento más coyuntural de mi vida se dio cuando conocí a los hermanos del Sagrado Corazón, porque yo no vivía con los hermanos, no los conocía, no venía de un colegio corazonista hasta grado 10º, yo venía de otra institución, obviamente digamos que católica, pero no con ese enfoque del Sagrado Corazón como actualmente me desempeño. Son de esos pequeños detalles cuando tú tienes tus amigos en el colegio, te vas a paseos, te visitan en tu casa, etc. Pero había algo a mí que me hacía falta. Y esa falta que yo sentía era como fue pucha, ese corazón, ahí hay algo raro que no entiendo qué puede ser. Obviamente uno se enamora, porque uno se pega la súper enamorada de la chica ideal que uno suele tener. Eso me sucedió en grado 10º, pero en medio de eso yo pienso que son las mismas pruebas que te pone Dios en el camino. Ya finalmente cuando estaba en grado 10º que me dio toda esta situación de enamoramiento, fue cuando en definitiva toqué las puertas de un seminario. Yo estuve a punto de ser sacerdote, pero si ustedes en este momento me preguntaran que si me gustaría ser sacerdote, yo diría que no, porque he encontrado en la comunidad como ese plus que me gusta mucho, como es la fraternidad. Entonces Dios se valió de muchos elementos de mi vida, desde mi nacimiento, desde mi experiencia de colegio, desde mis papás, desde ese compartir con mis amigos. Se valió de todo eso para decirme al final de grado 10º, hey, vive otra experiencia, arriésgate. Y ahí fue donde yo dije, aquí está Dios presente. Primero, yo no tengo familia antioqueña, toda mi familia es completamente bogotana. Entonces el haberme arriesgado de dejar a mi promoción, de venirme de un colegio para venirme aquí a Marinilla, a hacer grado 11, eso fue un reto, una experiencia, una aventura totalmente loca. Hay que ser osado para hacer eso, yo lo hice. Ahí Dios se manifestó porque Dios me acompañó en todo mi proceso de colegio. Empaqué 7 veces en el seminario, tenía muchas ganas de irme, pero aún así, a pesar de que yo empacaba, así como empacaba, desempacaba, empacaba, desempacaba, porque yo decía, hay algo ahí que me hace falta.
Y finalmente pues ya se dio la oportunidad entonces de continuar el colegio, adaptándome a esta cultura. Me hacía mucha falta mi familia, pero ya después pues poco a poco como que tú vas diciendo, hey, sí, la familia es importante, pero ¿dónde está tu realización personal? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Yo siempre me he encaminado a vivir en un apartamento en Bogotá, siendo contador público. En su momento también quise ser veterinario, etcétera. Pero cuando decidí venir acá yo dije, vamos a probar. Entonces listo, probemos y vamos a ver cómo nos va. ¿Y cómo les parece que llevo aproximadamente 17 años desde que entré al seminario probando? O sea que ya pueden calcular cuántos años tengo, no les voy a decir, pero calculen. Entonces ahí está más o menos el detalle de toda esta faceta que he vivido, a través de la cual Dios se ha manifestado. Yo no he dejado de ser el Edson que se caracteriza por su jovialidad, por su empatía, por sus gustos específicos, como por ejemplo la música electrónica. Me gusta mucho bailar, me gusta mucho el deporte. Todos esos detalles hacen de mí una persona única, pero en medio de esa autenticidad que tengo, está siempre Dios como hilo conductor, porque gracias a Él y a esa experiencia que tuve de salir de mi casa y arriesgarme a venir a una cultura diferente, lo pude encontrar en esos pequeños detalles de Antioquia. Y oh sorpresa, que de todos mis años de vida, este es mi 9º año que yo estoy viviendo en Antioquia. Entonces fíjense que Dios me tenía preparado algo significativo en Antioquia. Pongo este ejemplo porque cuando tú estás en la universidad o estás en el colegio y quieres salir a otra ciudad, entonces te da temor de muchas cosas, pero tú nunca sabes, porque el futuro es incierto, tú no sabes qué proyectos de vida te tiene Dios preparado para el momento. Entonces eso ha sido lo más significativo de mi vida y lo cual ha marcado todo un derrotero para continuar. Pero entonces aquí encontramos un enlace con una segunda pregunta, que es: ¿actualmente yo cómo encuentro a Dios? Es una pregunta fascinante. A mí me apasiona muchísimo la educación. Creo yo que cuando opté por ser hermano, uno de los detalles que más me gustaba era ser profesor, porque era el hecho de que tú compartías con jóvenes, con niños, les enseñabas, les transmitías conocimiento y sobre todo experiencia de vida. Empecé dando clase a los pequeños, luego fue un cambio de pasar de segundo de primaria a grado 10º y descubrí que mi plus, que mi contacto, que mi feeling con los mayores era significativo. Y ya fíjense que ahora pues Dios me puso enfrente de un colegio de 480 estudiantes aproximadamente, donde yo me la gozo totalmente. Para mí es vital caminar por los pasillos, para mí es vital el contacto con los estudiantes, el preguntar no solamente te sacaste 10 en un examen, sino cómo te sientes, cómo estás, has dormido, no has dormido, y no es perder la autoridad, porque no se trata de igualarse, pero sí se trata de que detrás de un estudiante de un uniforme hay un ser humano que está esperando que tú le escuches y que le brindes lo que tú eres como persona. Creo que ahí está el desarrollo de la pedagogía de la confianza que caracteriza a los hermanos corazonistas, y es el hecho de acompañar, de acoger a los estudiantes, de estar con ellos presentes en cada detalle, muchachos, que yo encuentro desde que me levanto, camino por los pasillos, hago la oración del Coliseo, paso por los salones, cruzo miradas con los estudiantes desde transición a grado 11. Cuando tú entras a transición y los estudiantes te dicen en voz, en ese corito que todo el mundo vivió de buenos días hermano Edson, todo el mundo saluda así, desde ese corito hasta llegar a grado 11, donde te dicen buenos días hermano a secas, pero que tú también les estás entregando un diploma en el Coliseo, catapultando esa etapa de la vida como es el colegio. En todos esos detalles siento yo que Dios está presente. Y por último, y eso no significa que sea lo menos importante, Dios está presente en la comunidad con la que yo vivo. Porque este colegio seminario corazonista no podría estar a flote o no podría estar sobresaliendo en medio de estas dificultades o de múltiples adversidades que puede tener en medio de su recorrido, si no fuera por la comunidad. Yo vivo con 6 hermanos, los cuales para mí son mi polo a tierra. Cada uno desempeña un rol específico desde su quehacer laboral, pero también desde su forma de ser, desde su espiritualidad. Entonces todo eso se va sumando, y todo eso a sumarlo, se va volviendo un engranaje vital para tu vocación, para mi vocación, para la vocación de todos, para el colegio, para los padres de familia. Entonces fíjense que en qué consiste esto, y es un consejo que yo les quiero dar a ustedes.
no busquen a Dios en los grandes eventos de la vida, o sea, no esperen que una montaña se mueva, no esperen que haya un terremoto y entonces tú te salvaste y ahí está Dios, no esperes en que Dios se te va a aparecer en una nube, no, o sea, Dios está en los pequeños detalles de la vida, y en esos pequeños detalles de la vida, que son tan pequeños que a veces los convertimos en obviedades, ahí está Dios presente, y eso es lo que ha hecho que yo el día a día en este momento en mi colegio seminario corazonista lo viva a plenitud, viva feliz, me sienta contento de transmitir a los estudiantes esto que me apasiona. Entonces, de verdad que les agradezco enormemente que hayan podido compartir conmigo este momento. Muchísimas gracias y ojalá tengamos la oportunidad de conocernos más adelante. Las puertas del Colegio Seminario Corazonista están abiertas. Un abrazo gigante y recuerden que su corazón es tan grande que cabe todo el mundo. Muchas gracias. Me preguntan que dónde encontré a Dios. Yo quiero decirles dónde empecé a conocer a Dios. Desde el seno materno, desde la educación en casa. Una mamá que nos enseñó el temor de Dios, que nos enseñó que Dios era un Padre bueno y misericordioso, que nos enseñó el temor de Dios, no el temor de Dios de alguien quien tiene miedo, sino de cómo le respondo yo a Dios, que es bueno y providente. Una cosa que ella tenía muy claro era que a Dios hay más que agradecerle que pedirle. Conozco a las religiosas de Jesús María desde los 7 años, tiempo en el que comencé mi formación en un colegio. Siempre veía mujeres alegres, mujeres muy rectas en lo que hacían, pero mujeres felices. Mujeres que nos enseñaban que Dios está en todas partes, que Dios es bueno, que Dios me da la fuerza necesaria para compartir, que Dios es el que me llama a la generosidad. Me enseñaron la vida de una excelente mujer, Santa Claudina de Benet. Ella, que fue la fundadora de las religiosas a la cual orgullosamente me siento y hago parte de la congregación, quería que ellas fueran las madres de las niñas. Sí, decía, sí, las madres, tanto del cuerpo como del alma. Eso fue lo que yo sentí con cada una de ellas. Pasando el tiempo y quitando todo pronóstico, pido ingresar a la congregación. Primero, me motivaba la educación. Segundo, el ejemplo que ellas me daban. Y tercero, una vida entregada a Dios. He sido maestra en muchas oportunidades. Ahora tengo un cargo directivo, pero siempre he comenzado como maestra. Maestra que supo y sé ver en mis estudiantes el rostro de un Dios bueno. En la sonrisa de las niñas me encanta, Dios sonríe. En la tristeza de las niñas, Dios sufre. En el trato con los padres de familia se da la oportunidad de que yo lleve una vida apostólica plena. ¿Por qué me siento orgullosa de ser religiosa de Jesús María? Porque en ella me puedo mostrar como mujer consagrada, mujer fecunda, para hacer que Dios aparezca en el corazón de cada estudiante, de cada padre de familia y de las religiosas con las que convivo. Ustedes dirán, ¿por qué está en la capilla? Si ella es básicamente apostólica. No, aquí se conjugan las dos cosas. En esta capilla, que la conocí desde que era niña, aquí se hizo fecunda mi vocación. Aquí es donde aprendí que a Dios es todos los días una respuesta. Aquí, día a día, es que tomo la fuerza para hacerlo conocer y amar a Jesús y a María. En esas niñas, allá encuentro a Dios. Y con ellas y para ellas es que yo descubro cada día que Dios es bueno. Me hacen 2 preguntas que tienen que ver con Dios. ¿Dónde encuentras a Dios? ¿Y cómo encontraste a Dios antes de ser hermano? Me gustaría empezar por la segunda parte, por la segunda pregunta. Bueno, podríamos decir que Dios me encuentra a mí mucho antes de que yo lo busque. Haciendo un recorderis de mi vida, sobre todo de mi infancia, me acuerdo mucho que pues yo vivía muy tranquilo mi infancia
como en todas partes. Y en realidad no tenía mucha idea de Dios. Y crecí en una familia que verdaderamente me inculcó pues todo la parte religiosa, pero en realidad más que todo me inculcó el amor a Jesús y el amor a la Virgen María. El tema de Dios estaba, sobre todo en esa época, un poco enredado. Y pues yo me acuerdo que pues cuando hablaba de Dios, hablaba de Jesús solamente. Entonces, de alguna manera, pues yo viví durante mucho tiempo pensando o viviendo una vida tranquila sin necesidad de buscar a Dios. Pero luego, cuando de alguna manera empiezo a experimentar en mi vida esa necesidad de encontrarme con la divinidad, me empecé a dar cuenta que más bien fue Él el que me encontró y que durante toda mi vida había estado Él ahí. Es decir, que antes que yo lo encontrara, Él más bien me encontró. Pero Él, de manera silenciosa, paciente, metódica, constante, estuvo ahí esperándome a que yo de alguna manera empezara como a despertar. Y lo siento así porque luego, haciendo una retrospección de mi vida, pues yo analizo y me doy cuenta que Dios estuvo ahí siempre. Ya en mi época de la pubertad, de mi adolescencia, cuando intento racionalizar a Dios, cuando intento como encontrar razones con respecto a Dios, y que hay como unas tensiones, unos tire y afloje que digámoslo así, no sabía cómo manejar, yo simplemente me dejé llevar, sobre todo pues de Jesús, que fue el que en realidad me cautivó. Entonces, digamos que para mí Jesús ha sido como un pilar muy fuerte en mi vida. Él es el que me ha mostrado a Dios. Jesús es el que con su palabra, con su ejemplo, a través de la lectura de la Sagrada Escritura, me ha mostrado al Padre, me ha mostrado a Dios verdaderamente. Creo que tratando de tener una relación directa con Jesús, sintiéndome hermano de Él, sintiéndome cercano a Él, he podido comprender más fácilmente a Dios y el amor infinito que me tiene a través de la creación, a través de, digámoslo así, a través de su mensaje en las circunstancias de mi vida, en las circunstancias de mi historia, de mi realidad. Pero ha sido Jesús más bien el que me ha acompañado y me ha guiado. Pero va muy de la mano con esa relación que sobre todo los corazonistas tenemos acerca de la Virgen María. Y verdaderamente en los momentos más difíciles, en los momentos donde yo me he sentido solo, en donde yo me he sentido, digámoslo así, que en realidad no hubo como un buen entendimiento racional, porque yo racionalizo mucho las cosas, ha sido la Virgen María. La Virgen María, digámoslo así, que se convirtió después en un asidero, en una fortaleza, y digámoslo así, por la necesidad que siento yo, sobre todo yo, no sé si de todas las personas,
pero yo específicamente, no sé, la voz de madre, el tenerla cercana, el sentirla como mi madre, me ha hecho sentir más a Dios en mi corazón y profundamente en mi vida. Y no sé, de alguna manera, conociendo más a la Virgen María y lo que verdaderamente hizo, pude comprender mucho más mi vocación y mucho más mi respuesta a ese amor de Dios que he tenido. Entonces, digámoslo así, que cómo encontré a Dios antes de ser hermano en esta relación que tuve yo fuertemente con Jesús y con la Virgen María a lo largo de mi infancia, a lo largo de mi adolescencia y de mi juventud. Y creo que el momento más importante, en la cual en esos momentos pues que yo me sentí como una alegría especial y plenamente, pues fue expresamente en este momento exacto, en el momento de mi primera comunión. Ahí, aunque de alguna manera uno muy pequeño de pronto no asimilaba muchas cosas de la catequesis o de las cosas, yo sentí, por lo menos por el hecho de que se juntó toda mi familia para celebrar la primera comunión, en la cual yo recuerdo muy fuertemente que se juntó en mi casa hasta familiares que yo nunca había visto ni había conocido. Pues sentí muy especialmente a Jesús en mi corazón, porque además me mostró a mi familia. Jesús de alguna manera hizo que yo viera una perspectiva familiar en todo esto. Y es por eso entonces que yo noto o siento que Jesús ha estado durante toda mi vida y que fue Él el que me encontró, yo no lo busqué a Él. Y para contestar a la segunda pregunta, pues, ¿dónde encuentras a Dios? Ahora en este momento, pues yo lo encuentro en todas partes, cuando me miro al espejo, sobre todo porque reconozco la obra de Dios en mí, reconozco la obra de Dios en la naturaleza, pero sobre todo yo lo encuentro especialmente, digámoslo así, que en unas circunstancias muy importantes. La única foto que tengo este año de mis estudiantes de este año de manera física es esta. De pronto algunos alumnos lo reconocerán. Esta foto pues representa a todos los alumnos del colegio, aunque no estén todos ahí, pero es la única foto que tengo de manera física, porque tengo fotos digitales de los alumnos del colegio. Y entonces, ¿dónde los encuentro? Todos los días en mis alumnos, en los alumnos que yo tengo, en la cual yo me comunico. Siento que pues sin ellos en realidad esta vida no tendría mayor sentido para mí. Entonces encuentro a Dios en la sonrisa de un niño, encuentro a Dios en la complicidad de muchos niños cuando interactúo con ellos, con el juego, con la risa, con el chiste. Ahí digamos yo que constantemente encuentro a Dios y me alimento de Él, de esa relación con los niños, con mi vocación, con mi trabajo apostolado. Me alimento cada vez más. Además pues de la oración de la mañana, de la oración del Santo Rosario, pero allí siento que Dios se materializa, siento que Dios obtiene imagen, tiene sonido, tiene latido de corazón. Es con mis estudiantes. Espero que
que en esta semana vocacional ustedes también puedan vivir y experimentar a Dios, sobre todo las personas que tienen serias dudas de que si Dios existe. Y si tienen dudas, pues es porque están racionalizando mucho, están metiéndose mucho con y a Dios no se le puede lograr entender y ver con esta, sino más bien con esta. Este es el que se encarga de alguna manera de seguir adelante con la vida. Habrá momentos donde habrá que utilizar esta y dar razón de cosas, sí, porque no hay que dejarlo de utilizar, pero para Dios hay que vivirlo con el corazón. Entonces yo los invito, muchachos, a eso, a que lo traten de sentir con el corazón. Bueno, muchachos, que Dios los bendiga, que sigan adelante y que encuentren ustedes también a Dios y a su vocación. Saludos. Antes de ser religiosa de Jesús María, encontraba a Dios en dos espacios, en dos lugares o en dos tipos de situaciones en la vida. En el primer lugar, la parroquia, la iglesia a la que pertenecía mi familia, la Eucaristía Dominical. Un párroco que era un ejemplo de virtudes, de cariño, de cercanía a la gente. Y el segundo lugar, el segundo sitio, la segunda comunidad mejor, mi familia, mis papás, mis hermanos, mis tíos y tías, especialmente una tía muy especial que me orientó mucho en el amor a la Virgen y a la Eucaristía. Básicamente esos fueron mis dos lugares, aunque no puedo olvidar tampoco desde niña maestros cristianos comprometidos, las clases de religión, pero eran como el hábitat normal en el que uno crecía y vivía. Estos fueron como mis ambientes de encuentro con Jesús iniciales. Cuando decidí ser religiosa de Jesús María, por la gracia de Dios, encontré a Jesús de una manera muy especial en la Eucaristía diaria, porque eso preparó mi vocación y mi decisión. Y luego la he vuelto a encontrar en mi familia, pero ya en mi familia religiosa. De una manera especial, diariamente, en mucho tiempo que llevo ya, gracias a Dios, consagrada, en la oración diaria a través de la palabra. Son dos panes, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, que se viven los dos, se comen los dos en comunidad.